Que Dios les bendiga, que la gloria de Dios se derrame con poder en cada uno, que sea propicio en esta hora para que la palabra de Dios quede grabada en sus corazones, porque este es un servicio que lo hacemos a mitad de semana, buscando que en ese cansancio, en esa fatiga, en ese estrés, Dios traiga refrigerio y podamos recobrar el ánimo, podamos estar estimulados para seguir avanzando. Amén. Hay una situación que muchas personas manejan y es los recuerdos, el recuerdo de las cosas que un día hicimos o que no hicimos, o que me hicieron o que no me hicieron. Y vamos a mirar Dios a través de su palabra, que es el manual de la vida, qué nos dice de este tema. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. No os acordéis de las cosas pasadas y no traigas a memoria, es decir, no nos dediquemos a pensar en eso, porque cuando nos ocupamos en devolver en el tiempo, por la circunstancia que sea buena o mala, eso hace un cambio en nuestro estado de ánimo en el momento que lo estamos haciendo. Si lo que pasó fue bueno y el momento que estoy viviendo no es así, o me parece que no es así, con eso va a traer aflicción al corazón y de una vez el estado de ánimo cambia y de una vez nos distraemos y de una vez dejamos de hacer lo correcto. En muchas ocasiones estamos hablando con una persona y la persona está animada y la conversación o lo que estamos haciendo es agradable, es bueno, y de pronto queda la persona como desorientada, como descontrolada, y uno dice, pero ¿qué dije? ¿Qué pasó? Seguramente en eso que se estaba hablando o que se estaba haciendo, recordó algo del pasado y se nos fue. Y hay personas que se quedan mucho tiempo en ese recuerdo, pensando, analizando, incluso empieza a llorar, empieza a angustiarse. ¿Por qué? Porque le está dando trascendencia a algo que ya no es, algo que pasó, algo que nosotros no podemos cambiar. Eso no le agrada a Dios porque eso trae distracción. Dios quiere que no le hagamos monumento al pasado, porque es endiosar algo que ya no es. Es más, muchos recuerdos de esos que vienen a nuestra memoria ni siquiera fueron así, fue la percepción que nosotros tuvimos de ese acontecer, pero incluso no fue así. A veces la persona se queda pensando porque hizo algo malo o cree que fue muy malo, pero no sabemos qué tan malo fue. Otros se lo pudieron hacer creer que fue muy malo, porque otros me hicieron cosas que también yo percibí que eran malas, o alguien me hizo darme cuenta que era muy mala. Es decir, mil razones y formas de recuerdos que traen perturbación al momento que cada uno tiene. Entonces la palabra aquí es clara cuando nos dice que no traigamos a memoria, o sea, no nos quedemos pensando en eso que ya quedó. Amén. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado es una herramienta de agricultura que va levantando la tierra, pero que eso va sobre un trazo que se hace con anterioridad para que el arado vaya por una línea que ya está establecida de acuerdo al terreno. Cuando la persona mira hacia atrás, se va a desviar de la forma correcta en que tiene que arar. Se va a desviar o a la derecha o a la izquierda. Y Dios quiere que nosotros tengamos puesta la mirada en lo que tenemos delante. Entonces, aquí la palabra me está diciendo que no es apto.
para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Es decir, que si yo vivo en el pasado o en función de lo que ya fue, voy a ser una persona que estoy distraída y que no estoy interesada en lo que verdaderamente me debo ocupar en el momento presente. No estoy interesada en caminar de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Cuando nosotros llegamos al Señor, una de las cosas que tenemos que dejar son las cosas que ya pasaron. Lo que fuimos, lo que éramos, lo que hacíamos y lo que no hacíamos, que era malo, lo tenemos que dejar. Incluso trabajos, personas, muchas cosas de esas. Dice que no seremos aptos para el reino de Dios. Es decir, que no estoy capacitada, que no puedo estar ahí porque sigo viviendo en una vida que ya no es. Estoy fuera de la realidad. De tal manera que cuando Dios me dice que debo tener puesta la mirada en el arado, me está diciendo que estoy construyendo, que estoy nuevamente levantando una nueva vida, una nueva etapa, construyendo un futuro de la mano de Dios. Vamos a ver un ejemplo bíblico de un personaje que pudo hacer esta tarea conforme al propósito de Dios. Y ese personaje es el apóstol Pablo. Y vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí está contando Pablo que antes de que se encontrara con Jesucristo, era un hombre que era religioso. Oigan bien, religioso, no creyente. Un hombre que hacía muchas cosas creyendo que lo que hacía estaba bien, y dentro de las cosas que él hacía era que él perseguía a los cristianos. Él no se había encontrado con Jesucristo, pero sí sabía de él, porque ya Cristo había venido y ya Cristo había resucitado y ya Cristo había subido al cielo. Pero él sí sabía, pero no reconocía, no aceptaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Entonces, cualquier persona que hablara de Jesucristo, los cogían y los metían a la cárcel, incluso los mataban. Dentro de esas personas está Esteban, que había sido escogido como diácono. Pablo era más o menos contemporáneo con Jesús, pero este hombre creía que lo que hacía lo hacía para agradar a Dios, porque era un hombre religioso. Pero mira a los extremos en que él llegaba. Y dice que una de las razones que él tenía para hacer esto era por defender las tradiciones de los padres. Y las tradiciones de los padres, teniendo en cuenta que era judío, es que no aceptaban otra cosa que lo que ellos creían en la mala interpretación que ellos le daban a la Biblia. Esto es algo grave de lo que Pablo había hecho durante mucho tiempo, hasta que llegó el día que se encontró con Jesucristo, que fue el día que se cayó del caballo, que el encuentro con Jesús le ocasionó esto, y desde ese día él se levantó a ser un hombre nuevo, a predicar la palabra de Dios, a testificar de quién era Jesucristo, y se convirtió en ese hombre que hoy día nosotros predicamos, pero que hoy día nosotros sabemos de qué manera debemos hacer los cambios en nuestra vida para agradar a Dios. De tal manera que lo que Pablo nos está diciendo acá es que él fue un hombre que hizo cosas bastante malas en el pasado. Pero mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número,
en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros con la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, con muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí está dándonos una descripción Pablo de lo que fue su vida después de encontrarse con Cristo. Él emprende una misión que el Señor le encomienda, que es llevar el mensaje de salvación a los que no eran judíos, a los gentiles. Pero este trabajo le ocasionó muchísimo sufrimiento, muchísima persecución. Lo que él hacía antes de Cristo, ahora lo están haciendo con él, porque no aceptaban, los judíos no aceptaban que Jesucristo era el Salvador y no aceptaba que nadie hablara de él. Y Pablo, que había estado con ellos, un día dice: la verdad es que Cristo es el Mesías y es el Salvador, y empieza a hacer ese trabajo, pero sufrió muchísimos azotes, golpes. Y él fue un hombre que recorrió muchos lugares abriendo iglesias, llevando el mensaje de salvación, y pues a donde quiera que iba a tener oposición, iba a tener ataques, pero también muchas dificultades. Esto es lo que él nos está expresando en este texto. Pero dice que añadido a todo, lo que en este momento que él está escribiendo esta carta, dice es que para completar en ese momento uno de los sufrimientos y de las cosas que lo agobian en el buen sentido de la palabra es que está ocupado y preocupado por las iglesias, para que se fortalezcan, para que hagan las cosas correctamente, para que vivan conforme a Cristo, para que hagan la tarea bien hecha. Esa es una tarea que todos los pastores y servidores del Señor tenemos, pero eso no significa que nos cansemos y que entonces querramos salir corriendo y tirar la toalla. No, al contrario, cada día nos fortalecemos más y cada día tenemos el deseo de que muchísima gente pueda ser rescatada del dolor, del sufrimiento, de la amargura, y sabemos que la única manera es que las personas se conviertan a Cristo. Pero eso también lo vivía Pablo, y eso formaba parte de todas las cosas que él tenía que manejar en esta nueva etapa de su vida. Pero miremos algo más que nos enseña el apóstol Pablo. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren a Pablo lo que está diciendo después de habernos relatado estas cosas que él nos dice. Él no se acuerda o no trae a memoria, no vive en función de lo que él hizo malo, porque hizo cosas terribles en las cuales él podría pensar, como mucha gente hace, que eso es lastimoso que lo hagan así. No, Dios no me puede perdonar. ¿Cómo es posible que Él me vaya a perdonar si yo mandé matar? Consentí matar a la gente que hablaba de Jesucristo, yo los llevaba a la cárcel, yo les destruía sus bienes, yo destruía sus familias, porque dice que los asolaba, o sea que lo que él hacía era terrible, y reunía gente, y él iba a diferentes lugares a hacer esa tarea. Incluso haciendo esa tarea es que se encuentra con Jesucristo. Pero él no está recordando eso porque no hubiese podido hacer la tarea. Ni tampoco está recordando todas las cosas que le ha tocado sufrir después de eso, todos los azotes, todos los golpes, todos los ultrajes, todas las humillaciones, todas las veces que lo encarcelaron. Él no estaba recordando eso porque entonces no hubiese podido
cumplir la misión, porque es que la persona que mira hacia atrás y vive en función de lo que fue, no es apto para el reino de Dios. El que hace monumento de su pasado no es apto para el reino de Dios, porque les está honrando un pasado, se convierte en su ídolo y le impide verdaderamente poner la mirada en lo que Dios tiene establecido. Eso es fundamental. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que mi pasado es una página que tengo que pasar, que debo pasar en mi memoria. Eso no significa que nunca más me vuelva a acordar de eso, pero lo que significa es que cuando me acuerde lo voy a sacar rápido de mis pensamientos. Es más, ni siquiera vuelvo a hablar de eso, porque es que hay personas que hablan y repiten y repiten y repiten. Incluso una de las tareas que tienen las personas que trabajan con los ancianos en los asilos es escucharles los cuentos que ya se los saben de memoria, los que están oyéndolos, porque repiten y repiten ese pasado. No, eso es lo que Dios quiere, que no lo hagamos así. Todas las cosas viejas pasaron, que fueron muy buenas y ya no las tenemos, gloria a Dios porque las disfrutamos. Que fueron muy malas y que hoy no las vivimos, gloria a Dios porque Dios nos las quitó. Entonces lo que Dios me está diciendo es, todo es hecho nuevo, lo que ya pasó, déjelo atrás, no lo vuelva a tener en cuenta, ni sufra por eso, ni porque fue, ni porque es, sino que dediquémonos a hablar, a buscar, a conocer. Desocupemos la mente para que podamos llenarla con lo que es verdadero, con lo que es eterno, porque es que nosotros tenemos que ocuparnos en las cosas que son de la eternidad, en los propósitos eternos. Si tiene propósito eterno, ocupémonos, si no, fuera. En cosas muertas, en obras muertas, nosotros no nos podemos ocupar. De tal manera que hagamos la tareita, porque hoy somos nuevas criaturas, gracias que Jesucristo nos lavó con su sangre y limpió nuestro pecado, borró nuestro pasado y ahora estamos en Él. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias por esta palabra que nos hace reaccionar y darnos cuenta lo equivocados que somos de estar viviendo cosas que ya no son, seguramente recordando historias, vivencias, personas que ya no están a nuestro lado por muchas razones, pero que un día pues disfrutamos de ellas si fue bueno, pero si fueron malas, gracias a Dios que ya no las tenemos, pero que es necesario que tengamos puesta la mirada en lo que está adelante. Y lo que está adelante es caminar contigo de la mano, Dios. Perdónanos, Dios, si nos hemos entretenido, nos hemos distraído, hemos perdido el tiempo, le hemos perturbado la vida a otras personas por estar reviviendo cosas que ya no son y que ya no serán más si son malas. Gracias, Dios, por la nueva oportunidad que tú nos estás dando de prepararnos, de caminar, de estar al frente de la nueva vida que nos espera, en esa esperanza que tenemos, porque tú nos dices en tu palabra que tú tienes preservado para nosotros una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia que está guardada en los cielos para aquellos que te amamos y que estamos caminando de la mano contigo, Dios. Gracias por ese privilegio que tenemos, Dios. Bendice a tus hijos que están escuchando esta palabra, que la están recibiendo, para que la puedan atesorar y es así la guarden verdaderamente y vivan con ella y por ella. Que tú seas el centro de sus vidas, que cada uno se pueda consagrar a ti y que pueda vivir exaltando tu nombre, dándote la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a ti, Padre. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. En Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Recuerde que Dios te ve. Inscríbete al canal, por favor.